¿Alguna vez te preguntaste por qué el hinduismo tiene tantos dioses? No son solo docenas, sino cientos, incluso miles. Para alguien que no esté familiarizado con esta antigua religión, puede resultar abrumador o incluso confuso. ¿Cada dios gobierna sobre una parte diferente de la vida? ¿Se los adora a todos por igual? ¿O hay un significado más profundo detrás de esta vasta familia divina? La verdadera pregunta es la siguiente: ¿por qué una religión necesita tantas representaciones de la divinidad? ¿Qué propósito tienen y qué nos dicen sobre la filosofía y la espiritualidad hindúes? Y lo más importante, ¿el hinduismo es verdaderamente politeísta o hay algo más en la historia? El hinduismo, practicado por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, es una de las religiones más antiguas y complejas de la Tierra. Su rico tapiz de creencias ha inspirado la devoción, la investigación filosófica y el arte cultural durante milenios. Sin embargo, su panteón de dioses y diosas a menudo es malinterpretado por quienes no lo practican. Desde Brahma al Creador hasta Saraswati, la diosa de la sabiduría, cada deidad encarna cualidades y lecciones únicas. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que una sola religión albergue una red divina tan vasta e intrincada? A diferencia de los sistemas monoteístas, con una única deidad suprema, el hinduismo ofrece una visión expansiva en la que la divinidad se expresa en innumerables formas, cada una de las cuales representa un aspecto de una verdad universal mayor. Aquí va una pista. Muchos de estos dioses son más que simples figuras de adoración. Son símbolos, herramientas de enseñanza y recordatorios de las complejas fuerzas de la vida. Pensemos en Lakshmi, que representa la prosperidad, o en Ganesha, el eliminador de obstáculos. Cada dios ofrece sabiduría relevante para la vida diaria. La clave está en comprender lo que realmente representan y cómo estas deidades se conectan con el concepto espiritual que lo abarca todo, conocido como Brahman. En este video analizaremos la historia, la filosofía y el poderoso simbolismo que se esconde detrás de la diversidad divina del hinduismo. Al final verás que estos innumerables dioses no dividen a los creyentes, sino que los unifican bajo una única y profunda verdad. Comencemos con las raíces más antiguas de esta antigua tradición. Para entender por qué el hinduismo tiene tantos dioses, tenemos que remontarnos miles de años atrás a la época de la civilización védica alrededor del año 1500 a.C. La fundación del hinduismo comenzó con la composición de los Vedas, los textos sagrados más antiguos que contienen himnos, mantras y rituales que formaron las primeras prácticas espirituales. En el centro de estos textos estaba una profunda reverencia por las fuerzas naturales. Los primeros pueblos védicos consideraban que los elementos, fuego, agua, viento y tierra, eran seres vivos con poder divino. El fuego, encarnado por el dios Agni, era considerado un mensajero entre los humanos y lo divino. Se colocaban ofrendas en el fuego sagrado para alcanzar reinos superiores. De manera similar, Varuna, el dios de los océanos y el orden moral, representaba tanto la inmensidad del cosmos como el imperio de la verdad universal. Estos dioses elementales formaban la primera capa del vasto panteón del hinduismo. A medida que la comprensión humana de las complejidades de la vida se hizo más profunda, estas fuerzas abstractas adquirieron formas antropomórficas más cercanas. Indra, el rey de los dioses, se convirtió en un guerrero que blandía un rayo, que simbolizaba fuerza y protección. Su triunfo sobre la serpiente Vritra
que contenía las aguas, se convirtió en una poderosa historia de superación del caos, un tema recurrente en la mitología hindú. A medida que transcurrieron los siglos, el hinduismo no reemplazó a los dioses antiguos por otros nuevos, sino que agregó capas. El carácter inclusivo de esta religión le permitió crecer y evolucionar al absorber deidades regionales en su marco espiritual más amplio. Esta adaptabilidad la ayudó a florecer en los diversos paisajes de la India. Las deidades locales con funciones protectoras o de crianza ganaron prominencia, creando un rico tapiz de personajes divinos. Por ejemplo, Mariamman, venerada en Tamil Nadu, es conocida como diosa de la lluvia y protectora contra las enfermedades. En Bengala, la leyenda de Durga es la que mata al demonio Mahishasura, celebra la victoria del bien sobre el mal. Estas historias no son solo mitos, son narraciones simbólicas que refuerzan lecciones morales y espirituales. El hinduismo también desarrolló un sistema práctico en el que dioses específicos se ocupaban de distintos aspectos de la vida cotidiana. Los comerciantes rezaban a Kubera para obtener riqueza, mientras que los estudiantes buscaban las bendiciones de Saraswati, la diosa del conocimiento. Esta personalización del culto permitía a las personas establecer conexiones íntimas con fuerzas divinas que se alineaban con sus necesidades y aspiraciones inmediatas. A pesar de la diversidad de dioses, el hinduismo siempre insinuó una unidad más profunda. El Rig Veda declara: "La verdad es una, los sabios la llaman por muchos nombres". Esta idea profunda sugería que todos los dioses son reflejos de una única realidad última. Este concepto sentó las bases para las escuelas filosóficas posteriores que redefinirían la comprensión de la divinidad misma. Ahora que hemos explorado las raíces históricas de los numerosos dioses del hinduismo, centrémonos en las profundas ideas filosóficas que explican esta multiplicidad divina. En el centro de todo esto se encuentra el concepto de Brahman. En el hinduismo, Brahman se describe como la realidad infinita, informe y omnipresente que subyace a todo. A diferencia de los dioses con forma humana, Brahman no se puede ver, tocar ni definir por medios ordinarios. Es conciencia pura, la fuente de la que surge todo el universo y a la que finalmente regresa. Si eso suena abstracto, piensa en Brahman como el océano. Los dioses y diosas son como olas individuales en su superficie. Parecen distintos, pero todos están hechos de la misma esencia. Entonces, ¿por qué hay tantos dioses? Cada deidad representa un atributo o cualidad diferente de Brahman. Esto permite a los adoradores conectarse con aspectos de lo divino de manera personal y cercana. Shiva encarna el poder transformador de la destrucción, despejando el camino para la nueva creación. Vishnu, el preservador, simboliza el orden y la armonía, mientras que Lakshmi, la diosa de la fortuna, representa la prosperidad y la abundancia. Pensemos en Brahman como la luz del sol que pasa a través de un prisma. La luz en sí es singular, pero cuando se refracta, se separa en un espectro de colores. Cada color representa una deidad diferente que refleja una de las innumerables cualidades de Brahman. En esencia, los dioses son manifestaciones de la misma verdad última adaptadas para adecuarse a la comprensión y las emociones humanas. A diferencia de las religiones en las que el culto se dirige a una única figura centralizada, el hinduismo adopta un enfoque más flexible. El concepto de Ishta Devata o deidad elegida
permite a las personas establecer una conexión personal con un dios o diosa que les resulte familiar. Si alguien busca sabiduría, puede adorar a Saraswati. Quienes buscan coraje pueden recurrir a Hanuman, el dios mono conocido por su fuerza y devoción. Este culto personalizado fomenta una relación íntima y dinámica con la espiritualidad. A pesar de la deslumbrante variedad de dioses, la filosofía hindú enseña constantemente que todas las formas están unidas bajo Brahman. Una de las líneas más famosas del Rig Veda dice: "La verdad es una, los sabios la llaman por muchos nombres". Esta creencia allanó el camino para las escuelas no dualistas como Advaita Vedanta, donde filósofos como Adi Shankaracharya argumentaron que el alma individual, o Atman, no está separada de Brahman, son uno y lo mismo. Simbolismo y conexión personal. Los conceptos filosóficos como Brahman y Atman pueden parecer abstractos e intangibles, pero la belleza del hinduismo reside en cómo traslada estas ideas profundas a la experiencia cotidiana y cercana a través del simbolismo y la conexión personal. Cada deidad tiene ricas capas de significado que hablan de los valores, las luchas y las aspiraciones humanas. Pensemos en Ganesha, uno de los dioses más reconocidos y queridos. Su cabeza de elefante no es solo una característica única, simboliza sabiduría, fuerza y memoria. Sus grandes orejas nos alientan a escuchar más de lo que hablamos, mientras que su colmillo roto representa el sacrificio por un propósito superior. Incluso su enorme barriga tiene un significado, un recordatorio para abrazar y digerir todas las experiencias de la vida, tanto agradables como desafiantes. Cada parte de su forma transmite una lección espiritual o moral, lo que le convierte en algo más que una figura de adoración. Se convierte en un maestro. De manera similar, Lakshmi, la diosa de la riqueza y la fortuna, no se limita al éxito material. Sostiene monedas de oro que representan la abundancia, pero está sentada sobre una flor de loto, un símbolo de pureza e iluminación espiritual que se eleva por encima de las aguas turbias de los desafíos mundanos. Su mensaje: la verdadera prosperidad proviene de la generosidad, la pureza de intención y el equilibrio entre la riqueza material y espiritual. Más allá del simbolismo visual, las deidades hindúes cobran vida a través de la mitología, historias épicas que capturan experiencias humanas universales. Un ejemplo poderoso es Durga, la diosa guerrera creada a partir de las energías combinadas de los dioses para derrotar al demonio Mahishasura. Su historia no es solo una historia de batalla, es una metáfora de la fuerza interior y el triunfo de la rectitud sobre las fuerzas del mal. La celebración anual de Durga Puja en la India no es solo un festival, es un recordatorio del coraje, la justicia y el poder divino dentro de todos nosotros. Estas historias transmitidas de generación en generación durante milenios no son un mero entretenimiento, sirven como guía para el Dharma o la vida recta. A través de personajes, conflictos y resoluciones, la mitología hindú ayuda a los seguidores a sortear los dilemas morales de la vida. Los relatos sobre la sabiduría lúdica de Krishna, el inquebrantable sentido del deber de Rama y la lealtad inquebrantable de Hanuman inspiran a millones de personas a reflexionar sobre sus valores y elecciones. Uno de los aspectos más hermosos del hinduismo es la libertad de elegir una deidad personal conocida como Ishtadevata, ya sea que una persona se sienta atraída por la bondad maternal de Parvati, la feroz protección de Kali o el encanto travieso de Krishna. La devoción se vuelve profundamente personal y emocionalmente resonante. Transforma la espiritualidad en una relación de amor, confianza y compañerismo con lo divino.
En definitiva, estas representaciones simbólicas y conexiones personales crean un puente entre la naturaleza infinita y sin forma de Brahman y la necesidad profundamente humana de relacionarse con la divinidad. A través de los dioses y diosas, la devoción se vuelve tangible, accesible y significativa. Este intrincado tapiz de formas no tienen que ver con la división, sino con la diversidad que conduce a una verdad espiritual unificada. Hemos explorado la fascinante cuestión de por qué el hinduismo tiene tantos dioses, desde los antiguos rituales de adoración a la naturaleza hasta las deidades profundamente simbólicas, y desde el gran concepto de Brahman hasta la conexión personal de Ishtadevata. Todo se entrelaza en una hermosa visión espiritual interconectada. A primera vista, la cantidad de dioses puede parecer abrumadora, pero ahora vemos que son un reflejo de la infinita complejidad de la vida. Cada dios y diosa representa cualidades y fuerzas que ayudan a las personas a comprender y desenvolverse en el mundo. Sin embargo, detrás de todo esto está la profunda creencia de que estas innumerables formas apuntan a una realidad última, el Brahman infinito y sin forma. La aceptación de la diversidad divina por parte del hinduismo es una de sus mayores virtudes. En lugar de limitar la espiritualidad a una única expresión, reconoce que distintas personas se conecten con lo divino de distintas maneras, ya sea a través de la sabiduría, la compasión, el coraje o la prosperidad. Hay un Dios para cada buscador y una historia para cada alma. Así que la próxima vez que veas una estatua colorida de Ganesha o escuches la historia del triunfo de Durga, recuerda, no son solo figuras del folclore, son símbolos profundos de las luchas, las victorias y las verdades de la vida. Si disfrutaste aprendiendo sobre la profundidad y belleza del hinduismo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo me ayuda mucho. Gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente episodio. Namaskar.